Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión. Ya así terminar con todo lo programado para este año. Nos toca literatura y vamos a hablar sobre clases de novelas literarias. Nosotros conocemos infinidades de novelas. Tal vez no la han leído todas porque es amplio, pero sé que algunas de las novelas tienen su conocimiento ustedes, ¿sí? Yo siempre les he dicho de que leer es lo más maravilloso que puede existir. Gracias a la lectura nosotros conocemos, sabemos hablar, sabemos escribir y nos distanciamos cada vez más de la ignorancia. Eso es objetivo de la lectura, ¿no? Vamos por el sendero más largo, llegamos, cruzamos puentes, ríos, montañas, océanos, ¿no? Y así conocer las diversas actividades, la visión de los seres humanos en cada una de las épocas o etapas, ¿no? Y conocemos ciudades. Eso es lo que nos hace, ¿no? Ver la lectura. Bueno, hoy vamos a hablar, vuelvo a recalcar, la clase de novelas literarias. En primer lugar, ¿qué cosa es la novela? La palabra novela proviene etimológicamente del latín novas, que significa nuevo. La novela es una ficción narrativa extensa y compleja de sucesos imaginados y parecidos a la realidad. La aspiración máxima de la novela es despertar, o novelista es despertar en el lector el gusto, el placer por la lectura. Su prosa, por lo tanto, debe ser amena e interesante y sus descripciones claras. Esa es la novela. Elementos de la novela. Trama. Son los acontecimientos que se nos cuenta en una novela. Ese es el trama. Personajes son los individuos que llevan a cabo la trama. El escenario son los lugares donde ocurren los hechos. El tiempo es la época en que se suceden los hechos. El narrador es el que inventa un mundo de su propia imaginación, pero parecido al mundo que lo rodea. Y de esto resulta que, para conocer una época determinada, con sus problemas y costumbres, no hay nada mejor que leer una novela representativa de ese momento histórico. Clases de novelas. Tenemos diversas clases de novelas, jóvenes. Por ejemplo, tenemos novela naturalista, novela biológica, novela de costumbres, novela policial, novela picaresca, novela de aventuras, novela satírica, novela histórica, novela psicológica, novela de observación, novela bucólica, novela de tesis y novela sentimental, novela actual. Son las clases de las novelas literarias. La novela realista y la novela naturalista. La observación de la vida conduce a un predominio cada vez mejor de los elementos descriptivos, que da lugar a la llamada novela realista. ¿Ya? La comedia humana de Honorato de Balzac y Emilio Zola son las novelas realistas y naturalistas. Novela biográfica es una modalidad de nueva literatura. Está relacionada la técnica de la biografía histórica. Toma a los grandes hombres o héroes como seres corrientes y los lleva desde la cuna hasta la cima de la gloria, luego hasta la tumba. Sus más calificados representantes son André Mauss, Stefan Zweig y Emily Lung.
Novela de costumbres. La observación de la realidad da origen a la novela costumbrista. Presentan las conductas humanas de personajes y tipos analizados en su contexto histórico, entorno social, como representante significativo de un grupo humano y de su esquema de valores en el marco de una sociedad concebida como totalidad, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, eh, dos representantes peruanos, ¿no? Por ejemplo, está dentro de la literatura criollista, ¿no? El criollismo, Felipe Aliaga, y el otro también es connotado autor, ¿no? Que representa, por ejemplo, el criollismo, ¿no? Novela policíaca es la que narra la historia de un crimen cuyo autor se desconoce, en la que a través de un procedimiento racional basado en la observación e indagación se logra descubrir al culpable o culpables. Novela picaresca. Narra la vida pintoresca de los ampones, vagabundos, pícaros, como por ejemplo el Lazarillo de Tormes. Novela de aventuras. Son novelas de caballerías, de aventuras. Se caracterizan por extensas narraciones cuyo protagonista es un personaje que profesa el ideal caballeresco, es decir, que dedica su existencia a la defensa de la justicia y el amparo de los débiles y desválidos o desvalidos. Acá tenemos, por ejemplo, al Gran Quijote de la Mancha. Novela histórica, el relato de episodios de tipo histórico. Es característico de la época romántica. La novela histórica versa sobre argumentos o temas reales sucedidos en el pasado con respecto a la época en que se escribe. Novela satírica. Describe con más íntimos detalles el comportamiento de las personas en su determinada época, es decir, ridiculiza a la sociedad. Aquí tenemos, por ejemplo, Ñacatita y la Celestina. Novela psicológica. Describe los conflictos espirituales, es decir, psicológicos, las reacciones espirituales de los personajes, que son analizados minuciosamente. Aquí tenemos, por ejemplo, Crimen y Castigo de Fedor Dostoy. Novela de observación, tipo de novela caracterizada por el análisis o observación de distintos aspectos de la vida humana. Novela bucólica, llamada también pastoril, escrita con tono de sencillez e inspiración casta, en las cuales se describen los tiernos amores de dos pastores que viven en una naturaleza benigna y suave. ¿Ya? Novela de tesis es la que representa conflictos o problemas de orden, religiosos, políticos, sociales, etc. Florece especialmente en el último tercio del siglo pasado con Pérez Galdós, obra de tesis social y religiosa, es decir, con el Benito Pérez y Galdós, ¿no? Novela sentimental. En la novela romántica se exalta la naturaleza, el amor, la ingenuidad, la pasión y la melancolía. Acá podemos encontrar, por ejemplo, María de Jorge Isaac. Novela actual. La novela moderna asalta, ¿no?, al lector como un conjunto de crisis de todo orden. La jovialidad y lo agradable aparecen como algo anticuado. Todas son novelas con problemas. En muchas de ellas los hombres son representados como monstruos, asquerosos, vulgares, esclavos, atormentados, víctimas, indefensas, negociantes, arrevistas, mentirosos, libertinos. La búsqueda del sentido de la vida es un problema para el personaje. Acá ya tenemos, por ejemplo, novelas de García Márquez, de Gallegos, de Vargas Llosa, ¿no? Novelas actuales. Bueno, esas son las novelas, clases de novelas jóvenes que hemos querido que conozcan ustedes para diferenciar, ¿no? Y muchas veces cuando analizamos, pues, de repente se nos vienen las preguntas y no sabemos a qué clase de novelas
pertenece. O en todo caso pensamos solamente hay una sola clase de novelas. Bueno, ya para terminar, he querido compartir el contenido de una novela romántica que, no, pensando en ustedes, he seleccionado esta novela, ¿no? Una novela que está lleno de alegría, de tristeza, ¿no? María, ¿no? Está dentro de la novela sentimental, romántica, ¿no? De Jorge Isaacs, enmarcada por la espléndida geografía del Valle de Cauca, Colombia. En épocas pasadas floreció la hacienda El Paraíso. Allí, rodeados por la bondad de sus padres y tíos, crecieron dos jovencitos de nombres Efraín y María, primos hermanos, quienes desde su más tierna infancia se hicieron inseparables compañeros de juego y alegría. Muy pronto, sin embargo, el camino de los dos primos se separó. Efraín alcanzaba la edad necesaria para emprender una sólida educación. Fue enviado por sus padres a la ciudad de Bogotá, en donde tras 6 años de esfuerzo consiguió coronar sus estudios de bachillerato. María, entre tanto, lejana ya a las delicias de la infancia, se había convertido en una bellísima muchacha, cuyas dotes y hermosura encadilaron al recién llegado bachiller. Ciertamente la sorpresa del muchacho fue compartida. También María se sintió vivamente impresionada ante las maneras y el porte de su primo, y aquella mutua admiración dio tránsito a un vehemente amor que se apoderó de sus corazones, sin que ellos mismos pudieran completarlo, ¿no? Comprenderlo o sentirlo. El cariño de los jóvenes progresó dulcificando por las bondades de su medio y muy pronto, a pesar de que ellos quisieron ocultarlo, los ojos de sus mayores recabaron en este mutuo afecto. Entonces, una sombra dolorosa se interpuso entre dos enamorados. Los padres de Efraín, quienes abrigaban un vivísimo amor por su sobrina, no podrían olvidar una persona circunstancia que señalaba indefensiblemente su destino, tal como su madre, muerta bastante tierno atrás, Marta daba muestra de padecer, María daba muestra de padecer una dolorosa enfermedad, aquella dolencia que llevaba a la muerte a quienes la padecieran. Tarde o temprano empezaba a notarse en el semblante juvenil de la muchacha. Ningún alivio era suficiente, aunque el ánimo de los buenos señores se inclinara favorablemente al amor de los muchachos. La posibilidad casi indudable de la muerte temprana de María los obligaba a oponerse. A pesar de ello, sus acciones no revistieron crueldad o torpeza. Todo lo contrario, el padre llamó a Efraín a su lado y sin mostrar señal alguna de su íntima determinación, lo instó a viajar a la lejana Europa a fin de adelantar estudios superiores de medicina. Aquella solicitud conturbó el ánimo de la enamorada, quien veía con profundo pesar la forzosa distancia que entre los dos pudiera imponerse. Sin embargo, la voluntad paterna fue determinante. Tras una serie de obstáculos y aplazamientos que llenaron de felicidad el corazón de los amantes, Efraín enderezó sus pasos rumbo a Londres. El dolor de los primeros tiempos de separación fue mitigado por las incontables cartas que los muchachos se enviaban. Muy pronto, Efraín resistió las dilaciones y tardanzas de su amado, y cuando esta situación más lo mortificaba y ofendía, supo por boca de un amigo recién llegado a Inglaterra que la joven María había sido postrada por una dolorosa enfermedad que la amenazaba cruelmente y que requería su presencia.
Inauditos fueron entonces los dolores de Efraín, tratando de encontrar vías inmediatas para su desplazamiento desde Europa. Las enormes distancias y la lentitud de los transportes se erigían como otras tantas lanzas que mortificaban su corazón. Días y días se sucedían sin que la añorada patria asomara, partida asomara en el horizonte. Llegaron después las penalidades de la travesía de ríos y montañas, los accidentes, las lluvias, la crueldad de la naturaleza que inconmovible asistía a los agónicos esfuerzos del enamorado. Cuando ya Efraín consiguió descabalgar en tierras de el paraíso y saludó emocionado a sus padres por el semblante de aquellos, adivinó la verdad. Sus esfuerzos fueron vanos. La amada no pudo aguantar su llegada y con su nombre entre los labios falleció. La desesperación de Efraín lo condujo hasta el pie de la tumba de María, en donde los recuerdos de las alegrías pasadas que llevaron hasta la prostración, finalmente incapaz de soportar la vida, en medio del maravilloso valle que fuera escenario de su amor, que lo inundaba cada instante con su salud de recuerdos y emociones. Efraín decidió abandonar para siempre la tierra de sus mayores y así adentró en lo desconocido. Bueno, ese es el contenido o el resumen de esta maravillosa obra, ¿no? Romántico, a la vez muy, muy trabajado por el autor, eh, lleno de bellezas, de lenguaje, de tristezas, de alegrías, ¿no? Eso es simplemente es un resumen, ¿no? Si no lo han leído, lean, y estoy seguro que les va a hacer llorar. Bueno, jóvenes, entonces aquí, a continuación, les dejo algunas preguntas, ¿ya? Para que ustedes en una hoja pueden desarrollarlo, ¿ya? Vayan avanzando, de lo contrario, ¿no? Eh, ya en la tarde vamos a tratar de desarrollar todo, ¿ya? La primera pregunta dice género de especies, segunda personajes principales, C, personajes secundarios, 4, la idea central, E, escenario de los hechos, ¿no? F, ¿qué parentesco tenía María Efraín? G, ¿por qué motivos se llegan a separarse los enamorados? H, ¿justifica o no la relación que tuvieron entre María y Efraín? ¿Por qué? ¿Con cuál de los personajes te identificas más? ¿Por qué? ¿Qué mensaje nos deja esta novela? Si tuvieras que clasificar esta obra, ¿a qué clase de novela sería? Esas son las preguntas, jóvenes, para la tarde en horas del Zoom. Muchas gracias.